El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por llegar a tu hogar, querido hermano, por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. Este día, hermano querido, el Señor va a hablar a la familia, al hogar, institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que en este día, por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno y también del canal 20.5, damos la bienvenida en este día Sergio Huerta y Yolanda Huerta, dando agradecimiento al Señor por sus misericordias. Este día, hermanos, el agradecimiento en todo tiempo es el tema que se va a llevar en este día. Agradecidos en todo tiempo. El agradecimiento nunca debe de faltar. De eso el Señor nos va a hablar en este día, Sergio. Y quisiéramos consagrar este culto familiar a la presencia sagrada del Espíritu Santo, y que sea el Señor el que hable y el que dé confirmación de que todo lo que se menciona está basado en un escrito está. Abre la palabra de Dios y lleva lápiz y papel y comparte ese versículo en tu corazón, porque Dios va a hablar a la familia. Así es. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los medios de la comunicación nos da la oportunidad para venir y ser ministrados por lo que el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a revelar a través de su santa palabra. Es por ello, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos para que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón. Vamos a postrarnos en rodillas, hermanos, siguiendo el ejemplo bíblico, y vamos a pedir la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor,
ante tu trono de la gracia. Agradecidos estamos contigo por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta hora, Señor, antes de solicitar algún favor tuyo, reconocemos nuestras faltas. Nos hemos arrepentido de ellas y las confesamos. Y es por ello, Señor, que con esa libertad venimos ante ti, Señor, pidiéndote que tengas a bien inclinar tu oído santo y escuchar de nuestros ruegos y de nuestras súplicas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Y es por eso, Señor, que nos postramos delante de ti, pidiéndote que tengas piedad y misericordia por cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos humildemente que tú escuches la oración de todo aquel hermano, hermana o amigo que se postra delante de tu presencia, Señor, elevando su voz a manera de súplica, a manera de ruego, a manera de clamor, rogándote por una necesidad, por un favor o por alguna circunstancia en especial. Ten a bien, Señor, escuchar su voz, escucha su clamor, Señor, porque tú nos amas. En el nombre de Jesús te pedimos que conforme a la medida de su fe, pero sobre todo conforme a tu divina voluntad, tú nos traigas una pronta respuesta. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos, pidiéndote que la presencia de tu Santo Espíritu se manifieste a través de tu santa palabra, que sea Él quien nos hable, que redarguya nuestro corazón, que nos abra nuestra inteligencia, que se sujete a nuestras emociones, Señor, hacia tu voluntad, Amén. para que tú puedas hacer, Señor, la obra en cada uno de nosotros y que la perfecciones hasta el día de Cristo, porque es una promesa tuya. Gracias te damos de antemano, Señor, porque sabemos que tú nos vas a hablar a través de lo que has dejado por escrito como herencia para tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, pidiéndote, Señor, que escuche nuestra oración, que es humilde, pero que también es reverente y llena de fe. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Agradecidos estamos en este día. La base, hermano, del culto familiar es la palabra de Dios. Y quisiera llevarte a lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 6. Dice la palabra de Dios. No, versículo 4, 6 y 7, perdón. La palabra de Dios, hermano, es la que va a ministrar en el hogar, en la familia, y que Dios dé gracia, hermano, que esa palabra transforme el corazón. Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra de Dios: que por nada estemos afanados, sino sean notorias nuestras oraciones delante de Dios. Dice Filipenses 4, 6: por nada estéis afanados, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús. Hermano querido, por nada estemos afanados. Cada vez que el afán esté en nosotros, nos olvidamos, hermano, de lo que es el trabajo en el hogar, llevar esa carga, esa necesidad y ese agradecimiento al Señor. Por eso este día, hermanos, la acción de gracias nunca debe de faltar en la familia. Cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos por todo, hermano, lo que se lleva en la casa. Este día nos va a hablar el Señor a través de lo que mencionamos, Filipenses 4, 6 y 7. Y este día, Sergio, lo que Dios dice para la familia: agradecidos en todo tiempo. Así es. Y ese es el agradecimiento que deseamos que este día el Señor lleve, hermano, a la familia las gracias por la bondad de Dios en el hogar. Amén. Somos agradecidos, hermanos, porque somos hijos de Dios, porque reconocemos que nuestro Dios nos ha dado la vida, nos ha creado, pero también nos ha prometido y hemos aceptado la redención. Es por ello, hermanos, que agradecidos estamos con Dios por el don de la vida que nos da, puesto que a nosotros no nos cuesta nada
sino que ser benefactores de las misericordias de Dios. Pero ¿qué es la gratitud? O sea, para ser agradecidos debemos de entender qué es la gratitud. La gratitud es una actitud manifestada como emoción o como reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o que se recibirá. Esa es la gratitud. Pero también, si por alguna circunstancia nosotros no somos agradecidos en cualquier situación positiva o negativa, nos hacemos deudores morales. Es decir, llevamos una carga por no haber dado un gracias a quien se lo merecía, a quien correspondía, pero sobre todo, gracias a Dios. Y es por ello que nos hacemos deudores morales. Pero usted va a decir, bueno, pero yo cómo voy a dar gracias si estoy pasando por una circunstancia difícil. Bueno, la Escritura es donde nos empieza a ministrar, hermanos, y nosotros debemos de ver las cosas más allá de lo que estamos viviendo. Vamos a un texto bíblico donde la Escritura nos va a mostrar el por qué debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Y eso se encuentra aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo número 8. Isaías 55, 8, la Escritura dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra de Dios, hermano, nos dice que con frecuencia los pensamientos del hombre están manchados de amargura e indiferencia, pero los de Dios son caminos de misericordia y de gracia perdonadora. Y ahí se manifiesta, hermanos, la diferencia entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. El hombre ve lo que sus ojos perciben, pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. La Escritura nos está diciendo, dice, como son más altos los cielos que la tierra. El hombre piensa, hermanos, en todo tiempo, pero Dios piensa en la eternidad. Nosotros pensamos en las cosas de esta tierra, de este mundo, y lo que nuestros ojos físicos perciben, pero Dios está pensando en la eternidad, que muchas veces nosotros olvidamos. El hombre piensa en sí mismo, pero Dios piensa en sus hijos que Él ha creado. El hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. Y esa es la diferencia, hermanos. ¿Qué nos hace para ser agradecidos delante de Dios? En que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Amén. Aquí en el Salmo número 75 y el versículo número 1, la Escritura nos habla acerca de lo que es el agradecimiento. Aquí el salmista David dice en el Salmo 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. O sea, notemos cómo empieza este versículo repitiendo doblemente esa actitud de gracias. Y luego dice, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El salmista, hermanos, repite 2 veces la gratitud hacia Dios, pero ¿por cuál motivo? Por el motivo de que Jehová está cercano a él. Y cuando decimos que está cercano a él, hermanos, es porque él convivía con él, él tenía una comunión con él se sentía cobijado por la cobertura de Dios. Por eso es que el salmista estaba agradecido con Dios. El mantenernos cercanos al Señor nos da una seguridad de protección. Amén. Y así a través de la Biblia, hermanos, podemos ver algunos ejemplos bíblicos de cómo la cercanía de Dios siempre ha estado con su pueblo. Pero lo importante y lo que queremos enfatizar, hermanos, es de que la gratitud siempre se ha manifestado para el hombre, porque Dios nos creó en los casos en los cuales nosotros tengamos una bendición o en los casos en los cuales nosotros estemos atribulados por alguna circunstancia. Amén. Y como el salmista lo menciona, hermanos, en el Salmo 75:1, cercano estás Dios. Cada vez que nosotros elevamos una súplica en el hogar, hermanos, cada vez que uno va al Señor, el Señor está cerca de nosotros. Nosotros lo llamamos, hermano, pero Él está ahí dispuesto a que cada vez
que invocas ese nombre, Él va a ti, hermano querido. Por eso el culto familiar es importante, hermano, porque cada vez que la familia está reunida, estemos dando gracias por esa presencia, gracias por sus ángeles, gracias por la cobertura que da cada día por nosotros. Cercano estás tu nombre, Señor, de mí, y lo queremos tener cerca, hermano. Debemos de traerlo al hogar, de invitarlo a tu casa a través del culto familiar, de hacer dos cosas principales: el altar donde se llevarán ofrendas de agradecimiento, ofrendas de acción de gracias, y el culto familiar donde la familia está haciendo un servicio para Dios, uniéndonos y pidiendo la dirección de Dios. Es hermoso el culto familiar. Amén. Amén. Y estas promesas, hermanos, la que el salmista declaraba, es porque ya la había vivido, pero también porque la había experimentado junto a la experiencia precisamente que el pueblo de Dios había pasado desde que fue liberado de la esclavitud. Vamos a leer aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 7, como la Escritura dice: porque qué nación grande hay que tenga a Dios cercano, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. O sea, qué hermoso versículo, hermanos, porque aquí hace una diferencia del pueblo que está comprometido con Dios. Por eso dice, ¿qué pueblo hay que esté cercano a Dios? Como lo está Jehová Dios en todo cuanto le pedimos. Amén. Entonces la cercanía que nosotros debemos de mantener con Dios a través de una obediencia y a través de, por fe, declarar que todo lo que el Señor nos promete no nos dará, nos da esta promesa, porque la Escritura termina diciendo que nuestro Dios estará con nosotros en todo cuanto le pedimos. Amén. Cercano está Jehová. Claro que está cercano, hermanos. Qué hermosa promesa que nos hace abrigar en nosotros un espíritu de gratitud. Estas promesas, hermanos, son las que hacen al hombre y a la mujer que tengan un corazón agradecido, porque sabemos que bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier necesidad, Dios estará con nosotros y nos concederá, por lo que hemos leído, lo que le hemos solicitado. Vamos a leer otro ejemplo aquí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17 y el versículo número 39, lo que la Escritura nos dice acerca de la experiencia que tuvo el pueblo de Dios. Mas temed a Jehová, dice la Escritura, vuestro Dios, y él os librará de todos vuestros enemigos. O sea que estas promesas, hermanos, nos las da porque nosotros estamos cercanos hacia nuestro Dios. Y entonces nosotros nos tenemos que hacer una pregunta: ¿de cuántos peligros Dios nos ha librado? ¿De cuántas situaciones difíciles Dios nos ha liberado por permanecer cercano a Él? En el Salmo 34 y el versículo 19, el salmista, también inspirado por el Espíritu Santo, nos da otra promesa, donde la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. O sea, hermanos, que las promesas, por tener un corazón agradecido delante de Dios, están por escrito. Él nos promete hacer un vallado, una fortificación dentro de nuestra propia vida, porque nos mantenemos cercanos a Jehová. Amén. Y nos da estas promesas. Dice que muchas serán las aflicciones del justo. O sea que usted y yo, hermanos, vamos a pasar durante el transcurso de esta vida por muchas situaciones difíciles, por muchas situaciones de tribulación, pero sin en cambio la promesa que el Dios nos da dice que de todas ellas las librará Jehová. Por un lado dice que son muchas las tribulaciones, pero por otro lado nos da la promesa y nos dice que de todas ellas nos va a librar Jehová. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un corazón agradecido? Porque muchas veces en medio de la circunstancia, hermanos, nosotros tenemos esa pregunta que nos hacemos: bueno, ¿y dónde está Dios? Dios está trabajando en nosotros y Dios nos va a dar la respuesta,
pero viendo al futuro de nosotros, no viendo en la circunstancia actual. Entonces, toda aflicción, hermanos, que nosotros pasemos, la promesa está en que de todas ellas nos va a librar. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, hermano, pero la promesa del Señor dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre, hermano, abre puertas y Dios da gracia en aquel que lo busca, en aquel que confía en Él. Y ese hogar, hermano, es un hogar edificado en las manos de Dios. Y el Señor es el que cuida la casa. El Señor es el que cuida a tus hijos. El Señor es el que cuida tu hogar. El Señor en cada prueba que pasamos, en cada tribulación, hermano, porque es necesario la prueba para pasar, hermano, ese examen de vida en el cual vencemos toda tentación y todo pecado. Por eso las pruebas, hermano, muchas veces vienen para que cada día el Señor esté moldeando su imagen en nosotros. Esa prueba, hermanos, es necesario, pero con el Señor ahí, hermano, seremos librados de toda aflicción, porque la promesa la da y la vamos a creer porque la boca del Señor lo manifestó. Así es. Entonces, en cada situación que nosotros pasemos y afrontemos, hermanos, nosotros debemos de confiar en que cercano está Jehová en cada uno de nosotros. Y a medida en que salgamos nosotros o que Dios nos muestre la salida para esas situaciones, nosotros debemos manifestar un corazón de ¿qué? De agradecimiento, un corazón de gratitud. Así se acrecenta y se manifiesta esa confianza y esa gratitud en Dios porque le obedecemos, pero sobre todo porque vivimos por la fe. Vamos a ver otra experiencia del pueblo de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 31 y el versículo número 6, donde la Escritura dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni desamparará. O sea que la palabra de Dios dice que nos debemos de esforzar, que es una exhortación para poner en práctica nuestra fe. Dice que no tengamos miedo y que no tengamos temor, porque Jehová está con nosotros y no nos va a desamparar. Entonces, hermanos, estas promesas son las que Dios nos da y nos pone a nosotros para que nosotros por fe las tomemos y las creamos y las vivamos. En el versículo número 8 la Escritura sigue diciendo, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces, estas promesas, hermanos, son para todos aquellos los cuales estamos pasando por alguna tribulación o por alguna situación difícil. Debemos de confiar en Dios, debemos de hacer de estas promesas, hermanos, una vivencia real en nuestra vida. Dice, no temáis ni desmayes. Aunque las circunstancias, hermanos, parezcan estar en nuestra contra, la promesa de Dios es de que Jehová va delante de nosotros. Es una promesa condicional que se manifiesta en aquellos que permanecen constantemente en su presencia. Tal manifestación se mostró en el pueblo de Israel después de ser liberados de la esclavitud. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Éxodo capítulo 13, el versículo 21, donde la Escritura nos dice, Éxodo 13, 21, y Jehová va delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. La Escritura dice que Jehová va delante de ellos. Obviamente está hablando del pueblo de Israel literal, pero estas promesas, hermanos, son una figura, son un símbolo, son una promesa para el pueblo de Dios espiritual, que somos nosotros. Jehová va delante de nosotros. Amén. Dios personalmente conducía al pueblo y lo guiaba. ¿A través de qué? De la manifestación milagrosa de la columna de nube de día y de la columna de fuego por la noche, a fin de que anduvieran tanto de día como de noche ante la presencia de Dios. Es decir, su presencia y protección estaba con ellos todo el día que caminaban, pero también estaba
con ellos toda la noche que descansaban. Es decir, descansaban de sus largas jornadas del viaje que habían hecho de día. Y esa es la protección de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos de manifestar, que el Señor está con nosotros las 24 horas del día. Él se manifestaba de una manera visible y de una manera milagrosa de día. Su protección cubría el caminar de su pueblo, al igual que nos protegen hoy en día. Dios nos protege durante todas las actividades que nosotros desarrollamos en el día. Y en la noche que entramos al reposo, que entramos al descanso, Dios está con nosotros. Dios guarda nuestros sueños. Dios nos cubre, Dios nos protege. Entonces, hermanos, estas son las promesas que Dios nos ofrece, que Dios nos da, que Dios nos muestra a través de estos ejemplos bíblicos para tener un corazón agradecido. Es por ello que debemos de estar agradecidos con Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos guarda de noche, pero también nos guarda de día. Entonces estas promesas son una realidad para aquel cristiano que está cercano a Jehová. Amén. Pero siempre y cuando pongamos nuestra confianza en el Señor, confiemos cada día en su protección, confiemos cada día en su cobertura. Por eso la invitación es para la familia, para el matrimonio. El enemigo trata por todos los medios de ofender el matrimonio, de lastimar la presencia de Dios, porque sabe que el Señor ama a la familia, ama el hogar, porque es la base de la iglesia, hermanos, porque es la base de la sociedad. Por eso, hermano, la confianza que pongas tu esposo, esposa, a los hijos, siempre tener ese agradecimiento al Señor, porque Él nos cuida, Él nos guarda. Y para esa familia que posiblemente está afectada, por esa familia que está dividida, confía. Las promesas de Dios dice, yo te ayudaré, yo te ampararé, yo te protegeré. Y lo creemos porque la boca de Dios lo menciona y en Él no hay mentira alguna. Por eso, hermano querido, el culto es para que cada día tu confianza esté en Él, tu seguridad esté en Él, para que esa casa, esos hijos, esos niños estén protegidos en las manos de Dios. No dejemos, hermano, y no seamos apáticos al culto familiar. Reúne a la familia, reúne en esa atmósfera familiar a tus hijos, hermano, y enséñales el amor, el temor a Dios, el respeto a Dios y la confianza. Confiar cada día en el Señor, y por eso estamos agradecidos este día. El agradecimiento en todo tiempo se debe de dar. Amén. También el apóstol Pablo manifiesta este sentir y exhorta a su pueblo, en este caso a la iglesia de Tesalónica, para ser agradecidos delante de Dios en todo tiempo. Y volvemos a repetir como iniciamos el tema. En tiempos de dolor, de aflicción, de tribulación, debemos de darle gracias a Dios. No por lo que estamos sufriendo, no por el dolor que tenemos, sino porque Dios nos va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Dios está viendo más adelante que lo que nosotros podemos ver. Pero también, cuando estemos en tiempos de bonanza, debemos de ser agradecidos con Dios por las misericordias y por las bendiciones que nos da. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo número 18. O sea, la Escritura lo dice, dad gracias en todo. Esa es la recomendación del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, en toda circunstancia, ya sea de gozo o de dolor, como lo hemos comentado, aquí tenemos la seguridad bien definida de que aún en aquellas cosas que parecen estar en nuestra contra, pueden ser para nuestro bien, pues Dios nos pedirá que no estemos agradecidos por las cosas que nos lastiman. No contrariemos la voluntad de Dios cuestionándolo. ¿Por qué a mí? Sino más bien preguntémosle, ¿para qué? Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, y para definir lo que es la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es la decisión que Dios da. Cuando nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad, le estamos diciendo, toma tú la decisión que más me convenga a mí. Eso es
someterse a la voluntad de Dios, someterse a la decisión que Dios pone en nuestro corazón para tomar alguna decisión o alguna determinación. Así que no contrariemos la voluntad de Dios, sino que sometámonos a lo que la promesa de Dios nos está dando. Y nosotros debemos de aprender del ejemplo que la Biblia nos da. Y hay un ejemplo en la misma escritura que vamos a tomar para ver cómo en circunstancias adversas los hijos de Dios deben de dar gracias por esas circunstancias que aparentemente son adversas. Porque de esas circunstancias adversas Dios nos va a dar una bendición. Y vamos a ver el ejemplo de Daniel. Aquí en Daniel capítulo 6, versículo 7, la escritura nos dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado que por consejo, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Leyendo un poquito el contexto, hermanos, recordemos que Daniel fue tendido por una trampa de parte de los gobernadores y magistrados, porque él tenía el consentimiento del rey, pero como él no adoraba a los dioses de Babilonia, entonces le tendieron esta trampa. Hicieron que el rey promulgara este edicto, un edicto de muerte, para que todo aquel que fuera tomado en el acto de adorar a otro dios fuera de sus dioses, tuviera un edicto de muerte, y es lo que acabamos de leer. Pero aquí en el versículo 9, el versículo 9 y 10, la escritura nos sigue diciendo, firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Versículo 9, versículo 10, y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada o el edicto habían firmado, se entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces la palabra de Dios, hermanos, tal vez si nosotros no estamos cimentados en la fe nos desconcierte un poco, porque como Daniel estaba dando gracias a Dios por un edicto de muerte que le iban a promulgar a él por adorar al verdadero Dios. Sin en cambio la escritura nos dice que él se hincaba, abría las ventanas de su cámara y 3 veces al día. Fíjense toda la experiencia que Daniel pasa y todas las enseñanzas que a nosotros nos deja de cómo orar, de con qué constancia hacerlo, pero sobre todo esta oración de gratitud bajo una circunstancia adversa, que era un edicto de muerte, dice la escritura que él se hincaba y daba gracias a Dios por esa circunstancia. Entonces, esta es una enseñanza, hermanos, donde nos muestra cómo Dios, en los momentos más difíciles, más atribulados, de dolor, está con nosotros. Nosotros lo que tenemos es depositar esa confianza en las manos de Dios para que Él dé pronta salida a nuestra situación. Amén. Su agradecimiento, hermano, aun cuando Daniel estaba amenazado de muerte, aun cuando Daniel estaba, hermano, su vida corría peligro, Dios estaba ahí en esa prueba. Dios lo libró, hermano, de esos leones. Dios lo libró de esa prueba. Es lo que mencionamos, hermano. En todo momento que pasamos en tribulaciones, en pruebas, el Señor nos va a librar. El Señor nos va a guardar, hermano. El Señor está ahí. Por eso es importante, hermano, que debemos cada día poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Pedir que la gracia de Dios, su favor esté con cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, que en el hogar hagamos una disciplina a la oración. Pidamos que cada día su gracia se revele, hermano, en la dirección que pidamos como padres, como esposos, hermano. Siempre agradecer uno a otro, hermano, tanto el trabajo que hace el esposo como el trabajo que hace la mujer en la casa, o viceversa, hermano. Muchas veces los dos trabajan
Hermano, que esa carga no sea pesada. Apoyemos los dos. Hogares, hermano, familia, estemos poniendo la confianza, la seguridad de Dios. Pasaremos aflicción, pero en cada aflicción la mano de Dios nos va a guiar y nos va a ayudar. Lo vemos en el caso de Daniel. Un hombre justo, un hombre temeroso, poniendo su confianza y haciendo un hábito en la oración. 3 veces al día abría las ventanas y elevaba su rostro a Dios, dando gracias por esos momentos de oración, por esos momentos de un culto familiar, por esos momentos donde tú abres la casa para que domine el Señor tu hogar, para que te dirija, hermano. Qué bendición es que el Señor sea el que esté guiando, dirigiendo a los padres y a los hijos. Por eso el agradecimiento de Daniel, que en la tribulación, ahí estaba el Señor, librándolo de ese ataque del enemigo. Así es. Entonces, la misma historia de Daniel, hermano, nos muestra cómo Daniel efectivamente fue echado al foso de los leones. Y ya en medio de la tribulación, como el ángel de Jehová lo rescata. Amén. Entonces, hermanos, no hay circunstancia, por muy difícil o por muy incomprensible para el hombre, donde Dios no pueda actuar. Si lo hizo con Daniel, lo puede hacer con nosotros. Es por ello que Daniel daba gracias a Dios, porque sabía que la cercanía que tenía con Dios y el compromiso en su fe que él había depositado con él lo iba a librar de una muerte segura. Pero el mismo apóstol Pablo, hermanos, nos da también unas palabras que a nosotros nos exhortan, que nos alimentan, que nos animan. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 21, la Escritura dice, hablando el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, dice el apóstol. Es decir, el actuar y pensar como Jesús se debe de manifestar en la vida del cristiano. Por eso decía, para mí vivir es en Cristo. Usted y yo, hermanos, en todo momento, como lo hemos leído con la experiencia de Israel, las 24 horas, si Cristo está cercano a nosotros, nosotros le tenemos que corresponder. Las 24 horas del día, hermanos, siempre Cristo debe de estar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama y se preocupa por los hijos que ha creado. Así como depositar nuestros planes y nuestras aspiraciones en todo momento. Nuestros pensamientos siempre deben de estar en Cristo, en Dios. Por eso muchas veces decimos, si Dios lo permite, si Dios me da la bendición, primero Dios. O sea, son expresiones que el cristiano usa comúnmente, pero tienen un trasfondo espiritual, tienen un trasfondo bíblico. Pero también el apóstol dice, y el morir es ganancia. O sea, ¿quién quiere morir? O sea, nadie quiere morir, hermanos. Pero sin en cambio, todos debemos de estar preparados para dejar esta vida. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que al dejar este cuerpo físico, hermanos, iba a gozar de la vida eterna que Dios promete a todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Redentor y como nuestro Creador. Por eso Pablo dice, para mí es vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, todas estas promesas que la Escritura nos da, hermanos, es para que las pongamos nosotros por obra en nuestra propia vida. Aquí en 2 Corintios, la Escritura nos va a mostrar, porque lo vamos a leer, que el mismo apóstol Pablo, quien estaba haciendo esta confesión, había sufrido. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo una vida muy agitada, muy tremenda. Él fue un hombre que sufrió en su propia carne. Y cuando escribió estas palabras inspiradas, él sabía que por toda la vida que él había pasado de tribulación, él había ganado la vida eterna porque su fe nunca había desfallecido. Porque él era un hombre de oración, porque él era un hombre de ayuno, porque era un hombre que dentro de sus debilidades como persona, él al convertirse y a tener esa conversión genuina con nuestro Dios, empezó a vivir la vida nueva que Dios nos promete. Y vamos a leer
parte de la vida del apóstol Pablo, y aquí nosotros podemos vivir, podemos ver que lo que nosotros pasamos, hermanos, no se asemeja a lo que Pablo pasó. Es por ello que la misma Biblia nos pone estos ejemplos bíblicos para que nosotros los pongamos por obra. Vamos a leer aquí en 2 Corintios, en el capítulo número 11, del versículo 24 en adelante. La Escritura dice, de los judíos, hablando Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dice, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en jornadas muchas veces de peligro, de los peligros de ladrones, 3 veces he padecido, 3 veces he padecido peligros de día de la nación, en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de estos, lo que sobre mí ha agolpado cada día la carga de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo. Si yo no enfermo, ¿a quién se le hace caer y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mis flaquezas. O sea, todas estas palabras, hermanos, fueron las que Pablo manifestó en un momento en que él se sentía agradecido con Dios, porque a pesar de todas esas circunstancias que hemos leído y que él pasó, no se asemeja a nuestra vida. Hemos leído que él estuvo en naufragios, estuvo en peligros de muerte, lo dieron por muerto, fue apedreado, fue azotado, fue perseguido. O sea, tantas veces que Pablo enfrentó peligro de ríos, peligro de inundaciones, peligros en el mar. En su propio cuerpo él sintió enfermedades, padeció de enfermedades. En cierta ocasión lo mordió una víbora venenosa, Dios lo sanó, Dios lo cubrió. En fin, o sea, podemos hacer un resumen de la historia de Pablo, hermanos, y nos damos cuenta cómo a pesar de todas esas aflicciones, dolores, tribulaciones, siempre Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque él lo buscaba, porque él ponía su fe y sus ojos en él, y él estaba agradecido con el Señor. Y eso la misma Escritura nos los confirma. Aquí en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 6, Pablo lo dice, por lo cual me gozo en las debilidades. ¿En cuáles debilidades? En todos los problemas que había pasado. 2 Corintios 12:10 dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cuál debe de ser la actitud cristiana de ser agradecidos delante de Dios. Pablo no se estaba quejando por todas estas circunstancias, por todas estas aflicciones, por todo este dolor que él pasó. Él no se estaba quejando de eso, porque la Escritura dice, él se gozaba en cuanto a esas experiencias que había pasado, porque su debilidad física, su debilidad emocional, su debilidad espiritual se vino a fortalecer. Por eso dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, después de todas estas calamidades, hermanos, cómo él guardaba una actitud de agradecimiento a Dios en circunstancias adversas. Y eso es lo que la Escritura nos muestra, es lo que la Escritura a nosotros nos exhorta para tener ese compromiso cercano a Jehová, creer en sus promesas y sobre todo, hermanos, hacer una reforma en nuestra propia vida. Entonces, como Pablo nos muestra a través de la experiencia personal que él tuvo, cómo fue tan agradecido a Dios y Dios lo libró de tantas
circunstancia adversa. Amén. Vemos la vida de Pablo, hermanos, y las tribulaciones que él pasó. Pero si vemos atrás, hermano, a Pablo, a Saulo, vemos un hombre sanguinario, un hombre que arrasaba, hermanos, a la iglesia. Pero como a través de su confianza, cuando dice, ¿quién eres, Señor? Jesús al que tú persigues. Ahí, hermanos, Pablo está la conversión, buscando en oración y en ayuno la verdad. Y es por eso, hermano querido, que en este día, toda tribulación, toda fatiga, todo cansancio, el Señor lo ve en los hogares, el Señor lo ve en la familia. Recordemos, hermano, que la familia es sagrada para el Señor, institución sagrada de Dios. Y Dios desea bendecir, hermano, bendecir el hogar, bendecir el matrimonio. Pon tu confianza en el Señor, pon tu seguridad en Él. El Señor es bueno, su misericordia es grande. Si tú ves cada promesa, hermano, dice, yo te cuidaré, yo te ampararé, yo te protegeré. Hermano, y habla para el hogar. Dios se preocupa, hermano, por el matrimonio, por la familia. Abre tu hogar, hermano. Él está tocando diariamente la puerta. Toca el corazón y desea, hermano, edificar un altar en ese hogar. Desea, hermano, que tú eleves y confieses alabanzas, frutos de adoración y de agradecimiento. Por eso este día, hermano querido, se está llevando el culto familiar, donde tu confianza y tu agradecimiento es para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de cómo Pablo, a través de todas esas experiencias que él pasó, que él vivió, después fue un hombre agradecido, pero ese agradecimiento él lo enseñaba a sus discípulos. Y lo vamos a leer aquí en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 8, donde la Escritura dice, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. O sea, Pablo daba gracias a Dios mediante Jesucristo por la iglesia. Y un último versículo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, donde la Escritura dice, hablando el mismo apóstol Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, agradeciendo a Dios por ese corazón de gratitud que pone en nuestras manos para cada uno de nosotros. Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia y te damos las gracias porque tú nos has hablado a través de tu Escritura, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tú acrecentes esa actitud de agradecimiento primeramente a ti y después a nuestro prójimo, porque así tú lo manifiestas, Señor, en tu palabra. Por favor, pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, y que se haga, Señor, como una señal tuya en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Agradecimiento, queridos hermanos, y que la paz del Señor esté en cada hogar, en cada familia. Bendiciones. Amén.